Muy bien, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Una nueva serie de mensajes que se llama Pecadores como yo. ¿Cuántos son pecadores como yo? Pecadores como yo. Es una serie de Navidad. Uno dice, bueno, ¿cómo es una serie de Navidad? Pecadores como yo. Pero la verdad, hasta Almita reconoce su pecado, ¿no? Pecado original que tiene ella. Porque todos somos pecadores. Todos necesitamos a Dios. Todos los que estamos acá necesitamos a Dios, ¿no es cierto? Somos toda gente necesitada de Dios. Ahora, es interesante cuando uno lee las Escrituras, porque cuando uno lee toda la historia del Antiguo Testamento, uno, especialmente en la época de Navidad y cuando llega Navidad, tratamos de desinfectar un poquito la Biblia, ¿no? Entonces, normalmente, como son historias que son a veces difíciles de contar, tenemos una versión bastante infantil de las Escrituras, que está bien para los niños. Pero el gran problema es cuando nosotros nos enfrentamos a las Escrituras de esta manera, unas Escrituras desinfectadas, ¿no? Con historias complicadas, porque cuando uno ve la Biblia y uno ve la cantidad de historias que tiene, especialmente el Antiguo Testamento, uno trata de eliminar los bordes ásperos que tiene, ¿no? Porque tiene un montón de bordes ásperos, ¿o no? ¿Cuánto a veces uno se pone a leer la Biblia y dice esto, la Biblia? Y claro, porque son historias complicadas, porque la Biblia no es una guía espiritual, aunque es una guía espiritual. La Biblia no es una lista de principios morales, a pesar de que hay principios morales. En realidad, si uno analiza la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, la mayor parte es una historia. Son historias. Pero no es simplemente una historia. No es como leer un libro de historia cualquiera. La Biblia es la historia de Dios actuando en la historia. Y lo más interesante, que la Biblia es la historia de Dios actuando con tu vida, ¿no? Y cuando uno analiza las historias del Antiguo Testamento, algunas muy complejas, dice, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? Pero muchas veces cuando uno lee con detenimiento, te das cuenta que esas historias se intersectan con la tuya. Podría decir, bueno, como le pasó a alguno, esto me pasó a mí, o yo me sentí igual. Y cuando leemos las historias también son difíciles, porque son historias muy antiguas. Y que están teñidos de muchos colores, especialmente de rojo, ¿o no? Hay mucha muerte en el Antiguo Testamento, y mucho dolor, mucha angustia. Son historias de gente que vivía historias muy difíciles. Piensen que eran historias muy antiguas, gente que vivía muy poco, gente que pasaba mucha hambre, gente que estaba a una peste o a una plaga de morir. Eran personas que realmente tenían enemigos, no como, vieron que a veces decimos, no, tengo un enemigo del trabajo. No, enemigos de verdad. El tipo a la mañana se levantaba y venían unos enemigos y mataban a ellos, a los hijos, a los nietos, a todo el mundo. O sea, vivían en una situación de mucho estrés, de mucha angustia, con situaciones crudas. Pero cuando uno lee toda la historia, tenemos que reconocer que es una historia antigua con un propósito divino. Porque hay un hilo conductor en todo el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo. Y ese hilo conductor es el plan de redención de Dios para nosotros. O sea, en el Antiguo Testamento vemos el desastre de la historia de un ser humano que quiso ser independiente, ¿no? Desde el comienzo el ser humano creyó que podía, como nosotros. Y el hombre tomó sus decisiones y sus decisiones llevaron a caos. Y todo el Antiguo Testamento podemos ver a Dios metiendo su poder en la historia, en historias complejas, en historias de dolor y de angustia. Pero este hilo conductor llevaba la historia de la redención, del perdón, que llevó a su máxima crudeza, a su máximo dolor en la crucifixión de Jesús. Pero la historia de la Biblia, que es una historia que nos sirve a gente que es pecadores como yo. Gente como vos y yo, ¿no? ¿Cuántos son pecadores nuevamente? Personas que necesitan de Dios. O sea, todos los que estamos acá, no somos gente que necesitamos de Dios. Ninguno tiene una vida perfecta. La iglesia está llena de gente compleja, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes tienen un capítulo medio oscuro de la vida? ¿No es cierto? Todos. Todos los que estamos acá somos gente con problemas, con dificultades, con secretos. Pecadores como yo. Ahora, los autores del Nuevo Testamento no tenían la mayor idea que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Simplemente ellos documentaron lo que pasó y escribieron lo que ocurrió y se dieron cuenta que no podían dejar de contar las cosas que eran buenas noticias. Cosa que después nosotros no hacemos, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento, como habían vivido con Jesús,
o habían escuchado de primera mano lo que pasó con Jesús, estaban enloquecidos con las buenas noticias. Nosotros ya no creemos que son tan buenas noticias, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué es? Nos conformamos con ciertas cosas religiosas, venimos, calmamos la conciencia, venimos en Navidad, ponemos un arbolito que no tiene nada que ver con Navidad, por supuesto, y bueno, y nos acordamos de Navidad y esas cosas. Pero los escritores del Nuevo Testamento decían, estos son buenas noticias que todo el mundo tiene que conocer. ¿Crees eso vos también o no? Bueno, ¿cómo se manifiesta eso? Invitando a alguien, hablando a alguien de Navidad. Si no, no son buenas noticias. Son noticias religiosas. Son noticias que te hacen sentir bien, pero que no son buenas noticias. Porque en el Antiguo Testamento vemos a Dios en medio de reinos históricos, ¿no? Y Dios accionando en medio de historias de reyes importantes en aquel tiempo. Pero luego en el Nuevo Testamento ya no hay más historias de reyes, ya no hay más historias de gobiernos, ya no hay más historias de países. Hay una historia del reino de Dios, porque Dios introdujo a la historia el último rey. Y el último rey fue y es Jesús. Por eso son muy buenas noticias. Y la buena noticia es que la historia de la Biblia es como Dios arregla lo que los seres humanos rompieron. Y en esta mañana Dios quiere arreglar lo que vos mismo rompiste con tu vida. Dios quiere arreglar lo que rompiste en tu vida. Y en el momento adecuado nació un niño. Qué bueno que no vino un adulto, ¿no? No vino Dios como un adulto, vino como un niño, ¿no? Y un niño nos muestra la fragilidad de Dios haciéndose frágil para entrar en esta tierra y cambiar la historia. El apóstol Juan lo relata así y dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y lleno de generoso amor y verdad. La palabra, el verbo, algo mucho más grande que lo que podés imaginar. Dios se hizo hombre. Y lo más interesante es que Jesús nunca usó su carta de ser Dios para su propio beneficio. Vivió entre nosotros, sufrió como nosotros y ¿qué hizo también? Murió por nosotros. Ahora, Mateo, que fue uno de los que escribió la historia de Jesús, el Evangelio de Mateo, que estuvo con él la mayor parte de la historia, aunque él no fue de los primeros discípulos, sí estuvo en la mayor parte de la historia, y después de haber vivido todo lo que vivió con Jesús, dijo, este mensaje es para todos. Y él, como muchos, porque muchos escribieron la historia de Jesús, dijo, bueno, voy a empezar por el principio. Y en esta saga, esta historia, él podía haber comenzado con el versículo 18, ¿no? Podía haber dicho, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José y toda la historia. Pero él dijo, no, voy a empezar de otra manera. Esta saga, esta historia, este viaje que estoy a punto de contar, tiene que comenzar con algo distinto. Y él, como escribió a los judíos y quería él demostrar que Jesucristo era el Mesías. Él quería demostrar históricamente que este Jesús que vino, este Jesús que estuvo en medio de todos ellos, que había muerto y que había resucitado, era el Mesías, el rey que todos esperaban. Entonces él comienza con una genealogía. Y le diga la verdad, ¿no le pasó que usted cuando empezó a leer Mateo dice, ¿y esto qué? ¿No le pasó? Mira, por ejemplo, por eso a nadie le dice a alguien que empieza a seguir a Jesús, lee Mateo, ¿con quién le das? Empezá con Lucas. ¿Y no le pasó que usted se empezó a aburrir? Por ejemplo, si vieron que la Biblia en un año y justo te toca Mateo 1 y tal engendró a tal y tal engendró a tal. ¿Y qué haces vos? Va, listo, pasemos esto. Claro, pues no esperás ningún mensaje de Dios en la genealogía, ¿no es cierto? Pero Mateo quería dejar en claro de que Jesús era descendiente del rey David, que era del linaje de un rey, que tenía el linaje real y que tenía el derecho de reclamar el título de rey de los judíos. Tremendo, ¿no? Y el término Mesías, el ungido de Dios, es lo que él quiere dejar bien claro. Entonces, Mateo quiere que nos importe esta genealogía porque no es una introducción. Y ya vamos a ver por qué. Y es muy interesante la genealogía de Mateo. No sé si la leyó alguna vez, pero ahora te invito a que la veas. Porque tiene detalles muy, muy importantes de gente pecadora como vos y como yo, que vamos a ir analizando. Y el camino de 42 generaciones, desde Abraham, pasa por David hasta llegar a José, el esposo de María. Vamos a ver algunas cosas interesantes, porque
en medio de la genealogía, él rompe la tradición de aquel tiempo y él lo que trata, porque, a ver, si usted quiere presentar un Mesías, un rey, el Salvador del mundo, usted quiere inventar una historia de alguien muy importante, ¿va a tratar de poner todas las cosas buenas o no? Por ejemplo, ¿usted sabe algo malo de San Martín? Ni al baño fue San Martín, siempre parece bueno, ¿no? Un tipo bárbaro San Martín, está bárbaro, yo no tengo problema con San Martín, me encanta, me gusta su historia. Pero es interesante porque Mateo quiere resaltar los vergonzosos personajes de la ascendencia de Jesús. O sea, Mateo se va a especializar en decir, mire, este es Jesús, este es el Salvador, este es el Mesías, pero te voy a presentar un par de personajes que estuvieron en su ascendencia que no son dignos de ser mencionados. Y nos va a detener en ellos para mostrar que la historia de Jesús es una historia de redención para pecadores como yo. Para pecadores como vos. Para gente común, para todo el mundo. Por eso la venida de Jesús es una buena noticia ¿para cuántos? Para los religiosos, para los santificados. No es una buena noticia para todos. Por eso jamás se te ocurra mirar a alguien diciendo, mira ese, lo que piensa, lo que hace, cómo se viste, cómo actúa. Porque todas estas buenas noticias son ¿para cuántos? Para todos. Ojo con eso. Pecadores como yo. Vamos a empezar entonces con Mateo 1:1. ¿Alguna vez escuchaste un mensaje de Navidad de Mateo 1:1? Bueno, vamos a empezar. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. Y acá Mateo dice, muchachos judíos, yo voy a demostrar que Jesús es el Mesías. Es el enviado de Dios. Quiero decirles que lo que voy a contarles hoy es para demostrar quién es Jesús. Y comienza. Abraham fue el padre de Isaac. ¿Todo bien? Muy bien ahí. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Y ahí ya los lectores judíos se paran y dicen, ¿cómo? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuál fue el mejorcito que tuvo? José. José fue el mejor de todos. José fue hasta un símbolo del Mesías, porque él rescató todo un pueblo. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? José fue vendido como un esclavo por sus hermanos, fue puesto luego en la cárcel y luego la tribu de los hijos de Jacob estaban en hambre. José actúa como redentor, como el salvador de todo el pueblo. Si yo tuviera que elegir un hijo de Jacob para ser del linaje de Jesús, ¿a quién hubiese elegido? José. Ahora, Mateo dice, el linaje no viene por José, viene por Judá. ¿Quién era Judá? Bueno, Judá fue uno de los 11 hermanos de José. Resulta que le tenían bronca a José. El problema es que los 11 hermanos dijeron, no bancamos más a José, hay que matarlo. Entonces lo metieron en un pozo. Y lo que pasó fue que Judá, que evidentemente era el mejor comerciante de todo, dijo, muchachos, no lo matemos, vamos a venderlo. Judá, el ancestro de Jesús. Vamos a venderlo. Entonces lo venden y no le importó a quién lo vendieron, a dónde fue. Y Judá se olvidó de su hermano. Este Judá es el ascendiente de Jesús. Y ya no me gusta tanto, porque yo quiero a José. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. ¿Y la madre quién fue? Tamar. Y ahí el pueblo judío dice, bueno, no, esto está complicado. Porque ellos conocían la historia. Yo no sé si conocés bien la historia. Pero cuando aparece una señora acá en el medio de todo esto, es la primera mujer que aparece en la genealogía, los lectores ya se ponían la piel de gallina, porque no era una historia que le gustaba contar a los hebreos. Porque la historia de Judá y Tamar es una historia escandalosa. Y es una historia escandalosa que aparece en la genealogía de mi Salvador. Y es una historia que merece ser contada en esta mañana. Bueno, aproximadamente 1500 años atrás que naciera Jesús, esto es lo que pasó con Judá. Judá, que tenía 3 hijos,
arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. En aquel tiempo, lo que hacían las personas, y me alegro que no pase esto en este tiempo, aunque a algunos que están solteros les gustaría que pase, de alguna manera, era más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un hijo, iba al pueblo vecino y hacía un arreglo comercial y tal tenía esposo. No había tanto problema como hoy, que no saben con quién casarse y todo, era mucho más fácil. Entonces, acá Judá arregla que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero ¿qué pasó con Y parece que no era muy bueno, porque la Escritura dice que Dios lo mató. Entonces, después de eso, aparece Onán, y también no era muy bueno, y Dios lo mató también. Así que Tamar era viuda de 2 hombres, era doble viuda, pero no tenía hijos. Entonces, a Judá le quedaba un tercer hijo, que se llamaba Sela, pero Sela era chiquito, todavía no se podía casar. Entonces, lo que le dijo Judá a Tamar: andate a tu ciudad, ponete una ropa de viuda y esperemos que Sela crezca. ¿Pero qué pasó? Cuando Sela creció, Judá dijo, imagínense, primer hijo murió, segundo hijo murió, el tercero no se lo doy. Claro, el tercero no se lo doy. El tercero no se lo doy. Y bueno, y pasó el tiempo, y Sela creció, y el joven ya podía casarse, y en aquel tiempo ninguna mujer podía tener hijos con ningún otro hombre que no fuera de la familia. O sea, vos te casabas con una familia, tenías que casarte con todos los hijos, ¿no es cierto? No importaba cómo fueran, si fueran feos, si fueran asesinos, no importa. Si vos te tocaba la familia tal, listo, ¿no? Y entonces no había forma de que esta chica Tamar tuviera hijos si no fuera en la familia de Judá. Tamar queda muy enojada. Entonces, el tiempo pasa, Judá enviuda, y Tamar se le ocurre un plan espectacular. Dijo, así que no me van a dar hijos, yo voy a conseguir un hijo. Tamar dice, voy a engañar a este hombre. Como hacía mucho tiempo que no se veían, ella se sacó la ropa de viuda y se colocó un velo, para parecer una prostituta, y se fue a un pueblito sabiendo de que Judá iba a irse a trasquilar sus ovejas a una ciudad que estaba en el medio, desde donde salió Judá hasta donde estaba ella, en el medio, en el pueblito. Como sabía que era un lugar de descanso, ella se coloca en la puerta. En aquel tiempo las prostitutas se colocaban en la puerta, se hizo notar, Judá la notó y le preguntó si podía obtener sus servicios. Entonces ella hace un regateo típico de Oriente, que es muy interesante los regateos como son, hasta que llegó un momento que le dijo, bueno, él le dice, está bien, te voy a mandar un cabrito. Entonces ella, muy inteligente, le dice, bueno, ¿y cómo sé que vas a mandar el cabrito? ¿Qué me puedes dejar como prenda? Está bien, vamos a hacer una cosa, dame tu licencia de conducir y tu DNI. Bueno, más o menos eso fue lo que le pidió, porque le pidió el cordón que llevaba, que era como el sello. El cordón tenía una marca que era de cada persona, y también le pidió el bastón. Cada bastón era especial, o sea, cada uno tenía un bastón. Quiere decir que si alguien veía el cordoncito ese y veía el bastón, ¿qué pasaba? Se daba cuenta de quién era. Muy bien, entonces ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. Tamar se fue a su ciudad, se sacó el velo, se colocó la pilcha de viuda de nuevo y se quedó en su pueblo. Al tiempo manda el cabrito, dice, bueno, vamos a hacer lo que corresponde. Manda el cabrito, la buscan a Tamar, no la encuentran, nadie conoce, le dijeron nunca acá hubo una prostituta en la puerta, nadie conoce a esta mujer. Así que el sirviente se vuelve con el cabrito y él sabe que sus cosas están en manos de esta mujer. Pero se olvida. 3 meses pasaron y el relato continúa y dice que unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¿Cómo va a responder ahora Judá? Judá era un tipo malo. Judá era un tipo que vendió a su hermano. Judá era un tipo que tenía una historia horrible. Judá era un tipo que también engañó a la mujer esta diciéndole que le iba a dar el hijo y nunca se lo dio. ¿Cómo va a responder un tipo malo? Como responden los tipos malos. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. A lo que me tentaría decir feliz Navidad, Dios los bendiga mucho. Esta es una historia de Navidad muy alegre para que ustedes celebren con sus hijos. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque en aquel tiempo una prostituta, si era encontrada, tenía que ser apedreada o quemada, ¿no? ¿No es verdad que las personas más moralistas
Nuevamente son la gente que más oculta. ¿Pasa esto no? Mira la gente que se indigna por todo. ¿Cómo puede ser que Juan? ¿Cómo puede ser que tal? Son gente que oculta. ¿Vieron que cada una de las personas que siempre les gusta poner un nivel alto de justicia es porque algo por abajo está pasando? Bueno, Judá era así. Pero Tamar era muy inteligente y lo tenía todo planeado. Pero cuando la sacaban a Judá para matarla, ella le envió el siguiente mensaje a su suegro. Dice así el mensaje: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, fíjese bien, de quién son este sello, este cordón y este bastón. No es para aplaudirla a Tamar, es una genia, ¿no? A lo que Judá se dio cuenta de todo, se dio cuenta de que Tamar estaba embarazada de sus hijos. Y por lo tanto, desechó la acusación y ella siguió y dio a luz a Fares y a Sera. Y es interesante que la historia nos muestra que Fares, hija de Judá con su nuera, está en el linaje de Jesús. Ahora Mateo está escribiendo todo esto y dice, bueno, esto es increíble, me voy a asegurar de que esto se cuente, ¿no? Y luego sigue adelante, ¿no? Él dice, Judá fue el padre de Fares y de Sera, los hijos de Judá. La madre fue Tamar, Fares fue el padre de Esrón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, y otra vez vuelve toda la parte aburrida de la genealogía. ¿Por qué Mateo no quiere que pase por alto esto? ¿Por qué Mateo pone la historia de alguien que supuestamente no merece estar en el medio del linaje de Jesús? ¿Por qué llamaría la atención sobre algo escandaloso? ¿Saben por qué? Porque para Mateo era muy personal. Porque Mateo tampoco podía estar siguiendo a Jesús. Porque Mateo tampoco podía haber sido un seguidor de Jesús. Porque Mateo era un pecador como yo, un pecador como vos. Y él sabía quién era. ¿Y saben cuál es nuestro gran problema a veces en la vida? Que nosotros olvidamos quiénes somos. ¿De dónde venimos? Entonces, por ejemplo, vemos una marcha de gente que no nos gusta y somos capaces de decretar que el fuego del cielo caiga sobre ellos. Y nos indignamos por gente que piensa y vive distinto a nosotros. Ojo. Y podemos hasta postear cosas contra ellos. Porque nosotros no estamos llamados para condenar este mundo. Porque Jesús no vino a condenar este mundo. Él murió para salvar este mundo. Nunca se te ocurra colocar un dedo de acusación hacia alguien, porque vos sos un pecador como ellos. Nada más que rescatado, ¿o no? Nuestra tarea no es acusar. ¿Cuál es? Rescatar. ¿Somos un ejército de rescate? Un ejército de rescate. Porque Dios se esforzó por usar a los peores de lo peor para presentar lo mejor de lo mejor, que era Jesús. Mientras no te reconozcas como alguien necesitado de Dios, el fariseísmo te viene encima. ¡Tac! Y te gusta jugar a otros. Bien, continuamos. Mateo sabía quién era. Mateo era un recaudador de impuestos. Era de lo peor de lo peor. Era un ladrón. Era un traidor. Era alguien que todos odiaban. Un judío veía a Mateo y escupía. Mateo era alguien abominable. Y cuando miró a Jesús a los ojos por primera vez, no se preguntó si Jesús sabía qué clase de hombre era, porque todo el mundo sabía qué clase de hombre era Mateo. Era alguien que nadie quería. Nadie quería porque estaba robándole la plata a la gente humilde. Mateo era un traidor porque trabajaba para Roma, trabajaba para los opresores. Era una persona mala, era una persona que se favorecía por lo que otros estaban perdiendo. ¿Qué esperaba ver Mateo en los ojos de Jesús, del rabí, del santo, del Mesías? Desdén, repugnancia, desprecio por quién era y por lo que había hecho y por cómo había dañado a otras personas y a otra familia. ¿Qué vio Mateo en los ojos de Jesús? Amor, dignidad. Por eso nunca miras a nadie con desprecio, porque eso no es lo que hizo tu Salvador con vos. Jesús le sonríe a Mateo como nadie más le sonrió. Jesús dijo lo último que esperaba que dijera: sígueme.
Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo, ¿vamos juntos? Sígueme. Y eso es lo que Jesús te dice hoy. Pedro habrá vomitado cuando lo vio, ¿no? Jesús, nosotros somos todos buenos pescadores, pero está bien, pecamos algo, pero al lado de somos, ¿o no? Y diga verdad, ¿no? Muchas veces se siente así. Bueno, yo soy pecador, pero la verdad que dentro de los pecadores. Pero ¿sabe qué te dice Jesús en esta mañana? Yo te miro a los ojos y te amo, a pesar que te conozco. Te conozco lo que hiciste ayer, lo que planeabas hacer anoche y no hiciste. Conozco lo que hiciste ayer a la tarde, lo que hiciste hace un mes. Conozco esa mentira que nadie conoce, el secreto que ocultás. Y te amo. Y te amo. Pero no te amo tanto que no te quiero dejar como estás. Pues yo quiero que me sigas. Y quiero que me sigas para que cambie. Ahora, nadie quería estar cerca de Mateo, ¿no? Es como querer tener a alguien del arca acá, ¿no es cierto? Pero ¿quién quiere tener un inspector de la DGI al lado tuyo? No, y ahí estaba Mateo. ¿Qué hizo Mateo? Mateo se levantó y ¿qué hizo? Lo siguió. Y es interesante, pues Mateo no tenía las creencias correctas, ni tenía la vida correcta. Simplemente escuchó la orden correcta. Entonces, ¿sabe una cosa? La simple invitación de Jesús no es creer a algo ni cambiar a algo, sino que lo sigas a Jesús. Porque cuando vos lo seguís vas cambiando, ¿o no? ¿Cuántos empezaron a seguir a Jesús y cambiaron? ¿Por qué Mateo puso a toda esta gente en su genealogía? Primero porque pasó, pero en segundo lugar porque era gente como él. Y porque él recordó lo que Jesús mismo dijo. Cuando los fariseos, indignados de que Jesús estaba comiendo con Mateo y sus amigos, dijeron, ¿qué hace este hombre reunido con los pecadores? Que el relato dice que estaba con recaudadores de impuestos y otros pecadores. Hay tantos tipos de pecadores que estaban comiendo con él. Es interesante, ¿no? Que todos los pecadores se sentían cómodos con Jesús. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Quiénes no se sentían cómodos con Jesús? Los religiosos. Y Jesús dijo, pues no he venido, vamos juntos, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que, lean conmigo, esto es muy importante, saben que son pecadores. Y Mateo, si te mirara hoy a los ojos, te diría, mira, tenemos dos cosas en común. Primero, sos un pecador como yo y sos invitado a seguir a Jesús, como yo también fui invitado. Porque seguir a Jesús no simplemente hace que tu vida sea mejor, sino que te hace mejor para la vida. Porque cuando elegiste seguir a Jesús, con el tiempo te volvés más como Jesús. Pensamos como Jesús, hablamos como Jesús, nos relacionamos como Jesús, tratamos a la gente como Jesús, tenemos los valores de Jesús. Por eso lo que Jesús te invita en esta Navidad es que te saques todos los conceptos religiosos sobre qué es la Navidad, que la Navidad es la invasión del reino de la luz al reino de las tinieblas. Y para que vos te des cuenta de que todo esto no tiene que ver con cuestiones religiosas, tiene que ver con un encuentro de un Dios que viene a buscar pecadores como vos y como yo, y que tenés que llevar este mensaje de redención y de amor a la cantidad de gente que tenés en tu círculo, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos, los grupos de padres, los grupos de amigos, la gente que necesita a Jesús. Lo mejor que te puede pasar es sentarte con alguien al lado de tuyo el domingo que viene. Pues vamos a estar un mes hablando de esto. Porque esto es la Navidad. Dios se acercó a los pecadores como vos y a los pecadores como yo. Yo no sé cómo vos llegaste acá, pero seguir a Jesús te cambia. Y yo te invito que en esta mañana, en la cual comenzamos esta hermosa serie de mensajes, piense lo siguiente. ¿Estás siguiendo a Jesús en todas las áreas de tu vida? ¿Estás siguiendo a Jesús en todas las áreas de tu vida? ¿O te alejaste? ¿Seguís a tus amigos? ¿Seguís a tus principios? ¿Seguís a tu egoísmo? ¿Seguís a tu pecado? ¿Estás siguiendo a Jesús o dejaste de seguirlo? ¿Estabas cambiando de carácter y volviste para atrás? ¿Tenías pasión por Dios y te alejaste de Él? ¿Vivías para alegrarte con Él y dejaste de hacerlo? Algunos de ustedes tendrían que tomar la decisión de
de bautizarse y de seguir a Jesús. El primer paso es el bautismo, hacelo. Algunos de ustedes tendrían que volver a Jesús hoy, ya, ahora, y decidir, voy a seguir a Jesús. Porque te aseguro que si vos seguías a Jesús y lo dejaste de seguir o estás siguiéndolo de lejos, tu vida no es la vida abundante que tenés que disfrutar. Y por eso llegás a fin de año cansado, agotado, sabiendo que no estás viviendo lo que tenés que vivir. Algunos de ustedes en algún tiempo servían a Jesús con pasión y hoy están lejos. Algunos de ustedes tenían pasión por buscarlo cada mañana y hoy ya no lo están buscando. Algunos de ustedes latían por compartir el Evangelio con otros y ahí ya no lo comparten. Te acostumbraste. Te hiciste un religioso más. Pero el Evangelio del Nuevo Testamento es un Evangelio salvaje, de gente que cambiaba y que llevaba a otros al cambio, porque sabían de la urgencia. Padre, gracias por esta invitación tan amplia a seguirte. Sin importar lo que esté pasando en nuestra vida hoy, sin importar lo que hicimos anoche, nos estás invitando. No importa el punto de partida, nos invitás nuevamente a que nos paremos y te sigamos. Y lo interesante es que nos mirás a los ojos conociéndonos, conociendo el pecado actual que tenemos, conociendo los secretos actuales que tenemos, conociendo las miserias actuales que tenemos y nos decís, seguime. Y Él cuando te invita a seguirlo te va a cambiar. ¿Por qué no volvés a Jesús en esta mañana? ¿Por qué no volvés a Él? ¿Por qué no tomas la decisión de bautizarte? De que dentro de poquito tenemos bautismos y decirte, sí, Señor, yo me identifico con vos y te voy a seguir. ¿Por qué no volvés a servirlo con pasión? ¿Por qué no volvés a ser ese hombre, esa mujer que brillaban en el contacto de los ojos de Jesús? Señor, como Mateo que se vio sorprendido, todos nosotros tenemos que volver a sentirnos sorprendidos de que nos llamaste a nosotros, conociéndonos, Jesús. Conociéndonos, nos amaste y nos desafiás a seguirte. Gracias, Jesús, por la historia detrás de la historia. Porque esta historia que nos escribió Mateo hace tanto tiempo, para contarnos de personajes que ninguno de nosotros hubiese puesto en nuestra propia genealogía, para mostrarnos que viniste a buscar a pecadores como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.